Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité diario GSC correspondiente al 2 de mayo del 2016. Colombia, la Junta Directiva del Banco de la República sorprendió con incremento de 50 puntos básicos, decisión que no fue unánime. La justificación es que la convergencia de la inflación hacia la meta se está retrasando. De esta manera, la tasa de referencia vigente desde el día de hoy es de 7% y consideramos que hay espacio para que continúe incrementándose. Sin embargo, desconocemos en este momento si la forma en que va a hacer esos incrementos será de a 25 o 50 puntos básicos. Hay otras entidades como Bank of America que acaba de mencionar su nuevo pronóstico de tasa de referencia que puede alcanzar niveles del 7,5%. Sin embargo, Bank of America tiene una de las expectativas de crecimiento más bajas en el mercado, cerca al 1,5% para este año y al 1% para el próximo año. Con relación a temas de crecimiento, el Banco de la República redujo su estimativo del 2,7 al 2,5%. Es la misma cifra que tenemos actualmente en GSC, o por lo menos desde el mes de febrero como pronóstico para este año. Entre otras noticias interesantes para el mercado, el Distrito de Bogotá inició proceso para la venta de su participación en ETB. Esta vez, pues, o como es usual, el primer paso tiene que ver con una solicitud al Consejo de la Ciudad para que dé aprobación a la venta. Una vez esta corporación dé vía libre a este proceso, en caso de que lo haga, pues el distrito contratará una banca de inversión para hacer la valoración respectiva. En América Latina, interesantes cifras de déficit fiscal de varios países, entre estos Brasil. El viernes pasado se conoció que ese déficit había crecido a cerca de 3 billones de dólares para el primer trimestre del 2016, pasando del 2,1 al 2,3% del PIB. Con relación a México, se conoció su tasa de crecimiento del primer trimestre del 2016, la cual superó las expectativas que estaban alrededor del 2,3%. El crecimiento observado fue del 2,9%. En Chile, como mencionábamos también sobre la ronda de finanzas públicas de América Latina, se conoció que registró un superávit para primer trimestre equivalente a medio punto del PIB, es decir, 1,2 billones de dólares, impulsado por lo que fue recaudación relacionada al registro de capitales en el exterior. Este registro de capitales en el exterior incrementó el crecimiento de los ingresos públicos en un 10%, en ausencia de este efecto habrían crecido solamente un 4%. Sin embargo, y a pesar de que el primer trimestre fue muy positivo, el gobierno como un todo espera un déficit fiscal del 2,9% para este año. Con relación a Perú, se conoció esta mañana la inflación correspondiente a abril, que fue casi que nula, 0,01%, y con esto la inflación 12 meses desciende del 4,3 al 3,9%. Recuerden que en la anterior reunión el Banco Central del Perú mantuvo su tasa de referencia inalterada. El pronóstico de inflación fue menor a lo esperado. El mercado tenía un pronóstico de 0,14% cuando el dato observado fue de 0,01%. Con relación a otras cifras macroeconómicas en Perú, el gobierno ajustó su pronóstico de crecimiento del 4,3 al 3,8% para este año. Perdón. De todas formas, este crecimiento del 3,8% es uno de los más altos de América Latina, y para el próximo año fue ajustado a la baja del 5,3 al 4,6%. Con relación a lo que fue el crecimiento del año anterior, fue de 3,3, con lo que las expectativas del gobierno peruano obviamente marcan una clara aceleración, y el comienzo de este año está validando esa expectativa. Frente al déficit fiscal, hubo revisión de la meta de déficit para el año 2016, la redujeron del 3 al 2,5%, y para 2017 del 2,6 al 1,8%. Sin embargo, como es de suponerse, esto quedará a cargo de la nueva administración, que será elegida el próximo 5 de junio. Recuerden que en términos prácticos las elecciones van a definir entre dos candidatos favorables para el mercado. Con relación a los Estados Unidos, se conoció el viernes pasado las medidas de inflación preferidas por la Reserva Federal, conocidas como PCE, en que se observó una reducción del 1,7 al 1,6, generando espacio para que la Reserva Federal mantenga su tasa inalterada en la próxima reunión, algo pues que ya hemos referenciado
con base en el anterior comunicado de prensa. En Europa se dio a conocer el PMI manufacturero subiendo ligeramente de 51.6 a 51.7. Esto fue impulsado por la dinámica de España e Italia y signos positivos de reactivación en Alemania, aunque el nivel de 51.7 sigue siendo muy débil, demostrando pues la difícil situación por la que atraviesa la zona euro. En Japón, debido pues a los efectos de los terremotos de hace 2 semanas y media, este indicador PMI manufacturero sufrió una fuerte contracción, tal vez la más alta de los últimos 3 años, pasando de 49.8, es decir, casi un indicador de estabilidad, a 47.8. Sin embargo, sin embargo, el PMI en Japón se espera que tenga un repunte en las próximas lecturas. Con relación al PMI de China, tuvo una lectura positiva nuevamente por segundo mes consecutivo, ubicándose en 50.1. El mercado estaba esperando de todas maneras un repunte más fuerte a 50.4. Lo interesante acá es que, como mencionábamos, es que es el segundo mes consecutivo de lectura por encima de 50. Entre los datos que se esperan para esta semana se destaca el ISM manufacturero, que se hará a conocer el día de hoy hacia las 9 de la mañana, con una estabilización del indicador en niveles de 51.4, el anterior fue de 51.8, marcó un fuerte repunte. También esta semana tenemos el ISM no manufacturero, también el PMI en Estados Unidos, y sobre todo el día viernes el mercado estará muy enfocado en lo que serán las cifras de mercado laboral, donde esperamos un nuevo incremento de los puestos de trabajo cercanos a los 200.000. En Colombia estamos esperando para esta semana IPC, donde en GSC tenemos una expectativa estable del indicador cerca del 7.98, 7.94, el mercado tiene un sesgo alcista a niveles del 8.10. Sin embargo, aunque nuestra expectativa para abril es un poco moderada, para lo que es mayo y junio, consideramos que el indicador 12 meses va a subir a niveles cercanos al 8.40. Y también, pues como mencionamos en Europa, indicadores del PMI que repuntaron levemente, pero el indicador sigue en niveles muy bajos desde un contexto histórico. Con relación a lo que son los mercados de renta variable, el Nikkei marcó un nuevo descenso equivalente al 3.1%, fortaleza del yen, que está en máximos de año y medio, pues explica la razón por la cual se presenta esta caída. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en Asia hay varios mercados en feriado, como es China, Hong Kong, Taiwán, Singapur y Malasia, y también que Japón, que el viernes pasado estuvo en feriado, volverá a feriados entre el martes y jueves, solamente volverá a operar el próximo viernes. Eventualmente esa reducción o esa caída en precios de las acciones también puede estar respondiendo a precaución de los inversionistas ante tantos días sin operar. En Europa tenemos una dinámica mixta, sin embargo, aunque vemos el mapa aquí rojo en Reino Unido, recuerden, hoy está en feriado también. Alemania tiene repuntes del 1%, pero lo que es Italia está descendiendo. Y lo importante, en Estados Unidos la semana pasada cerró con una clara tendencia a la baja, reportes corporativos no han sido muy positivos, se borró, se esfumó toda esa ganancia o esas sorpresas positivas que teníamos tanto en ingresos como en utilidad. Los ingresos ahora caen frente a las expectativas cerca del 1% y la utilidad solo supera las expectativas en un 4%. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Buen día para todos. Los mercados accionarios efectivamente se encuentran en festivo, la gran mayoría en Estados Unidos. Los mercados están muy atentos a la caída que se presentó la semana anterior y después de la entrega de resultados de Apple. Algunos inversionistas han tomado algo de posiciones largas esperando que el mercado corrija esa fuerte caída que se presentó durante la última jornada. Sin embargo, como bien lo mencionaba Daniel, ese festivo en Estados Unidos está generando un bajo volumen de negociación en la mañana de hoy. El Standard & Poor's está mostrando en esta mañana un nivel de soporte importante sobre los 2050, donde algunos operadores están pendientes. Ahí hay varias personas apostándole a mercados de futuros, apostándole a esa posible soporte para la jornada de hoy. Nuestro índice Colcap, pues ustedes ven, por fin se dio la consolidación de esa ruptura que estábamos avisando desde hace ya varias jornadas en
el día viernes se presentó esa visita o ese nivel por debajo de los 1.350 puntos, y entonces ahora muy pendientes a esta continuidad de corrección. Esperamos que podría de tomar fuerza llegar a esa zona de esa nube Ishimoku que ustedes ven en la parte inferior sobre los 2.200, 1.280, 1.300, que es más o menos como la zona soporte donde podríamos llegar a evaluar posibles reingresos. Por ahora continuamos con la misma visión neutral y a la expectativa de reingresar en nuevas posiciones. Les recuerdo que prácticamente tenemos todas nuestras recomendaciones en neutral, a excepción de, si vemos en la siguiente diapositiva, el día viernes la acción que más se incrementó fue Canacol 4.49, ahí tenemos una recomendación de compra desde los 8.000, más o menos ustedes ven en la gráfica. Después volvimos a reiterar recomendación de compra sobre esa zona del 8.700 más o menos, y entonces aquí muy atentos a la continuidad de ese canal alcista de mediano plazo. El precio del crudo o el WTI está mostrando un soporte importante sobre la zona de los $45 el barril. No es muy fácil ver que el comportamiento hacia adelante del crudo, porque las apuestas que más fuertes estaban sobre el nivel de $45 el barril. La verdad es que muy pocas personas han hablado de niveles de 50 $50, entonces diríamos que esta zona podría ser una zona interesante para que algunos operadores empiecen a tomar algo de utilidades. Por esa razón, pues para los que no entraron en esa recomendación de Canacol, pensamos que ya estamos más cercanos a un cambio de recomendación neutral y tomar algo de utilidades. En el lado negativo, Grupo Argos rompe el canal alcista. Ustedes pueden ver ahí en la parte inferior sobre los 17.500 pesos, una caída del 4.37, también la veníamos avisando. Interesante entonces ver qué tan fuerte va a ser la zona de los 17.000 pesos. La única forma que vemos para que esta acción pudiera cambiar de tendencia es que pudiera consolidarse arriba de 18.500 a 19.000. Ricardo. Buenos días para todos. Continuando aquí con el análisis del mercado de renta variable local, observamos entonces las variaciones semanales, donde vemos que el crudo continúa esa tendencia alcista fuerte que viene presentando durante las últimas semanas, esta vez con un incremento del 5%, y por tanto entonces Canacol también aquí incrementa su precio en un 5% y acumula una variación en año acumulado bastante significativa de un 55%. Por otro lado, vemos que Cementos Argos recupera un poco de terreno después de caer un 3.1% la semana antepasada, y lo que son ya las variaciones positivas de Concreto y Grupo Aval Ordinaria pues corresponden a lo que es el rebalanceo del índice Colcap y los flujos que ya veníamos avisando con bastante anterioridad. El mercado presenta su primera semana de fuerte corrección, el Colcap cae un 2.3%, sin embargo se mantiene bastante positivo para lo que va ocurrido el año, y en variaciones negativas, pues lo que explica esta caída básicamente aquí son la caída en las acciones que tienen fuertes participaciones en el índice Bancolombia Ordinaria, un menos 4.4%, correspondiente a ese flujo de venta que también veníamos avisando del rebalanceo Colcap, preferencial Bancolombia menos 4.8%, Grupo Argos menos 4.6%, y finalmente esta última caída de preferencial Avianca del 5.4% no corresponde al rebalanceo, sino que ya corresponde a lo que son movimientos del mercado. Aquí solamente mencionarles entonces ya cómo quedó la composición del índice Colcap, donde pues como lo hemos mencionado, ese flujo de compra en ISA no se presentó, se presentaría para el siguiente rebalanceo el próximo trimestre, y ya lo que fueron la entrada de Concreto, Grupo Aval y ETB al índice Colcap. Recordarles aquí que esta es la última semana del periodo de aceptaciones para lo que es la OPA sobre las acciones de Isagen, y hasta el momento entonces tenemos que
sobre el porcentaje máximo de compra que está haciendo Brookfield sobre las acciones de Isagen, ya van un 34,42% de aceptaciones totales. Entonces recordarles que esta es la última semana y pues que es importante de pronto no dejar todo para última hora en cuanto a estas aceptaciones. En los resultados tenemos para la jornada de hoy dos resultados, el primero de ellos por parte de Nutresa y el segundo por parte de ISA. Iniciando con Nutresa, observamos aquí que las ventas de la compañía muestran una dinámica bastante positiva, incrementándose un 22%, en donde las ventas en Colombia crecen en un 16%, correspondiente principalmente a lo que fue un aumento de precios generalizado. El aumento de precios fue un promedio de un 10%, mientras que los volúmenes presentaron una variación negativa del 5%. Importante mencionar acá también que las ventas internacionales tuvieron un desempeño bastante positivo, explicado casi que en su totalidad por esos efectos cambiarios, teniendo en cuenta aquí que las ventas internacionales en dólar americano solamente se incrementaron en 1%, mientras que en peso lo hicieron en 32%, y pues por tanto ustedes observan esa variación positiva de los ingresos operacionales en un 22%. Mientras tanto, lo que es el comportamiento de los costos, esto sigue manteniendo presiones sobre lo que son los márgenes de rentabilidad, teniendo en cuenta esa exposición de materias primas a la devaluación. Los gastos operacionales ya presentan un crecimiento bastante en línea con lo que son los ingresos, y pues por tanto lo que es su utilidad operacional y su EBITDA presentan un comportamiento positivo, con incremento de casi un 20% en lo que es el EBITDA y con leves disminuciones en lo que son márgenes de rentabilidad, ayudado por ese incremento de los gastos que estuvo en línea con los ingresos. La sorpresa acá viene un poco por la parte de lo que es el desempeño no operacional, donde si bien el impacto es fuertemente negativo y está explicado en parte por efectos contables, estos también representan una salida importante de efectivo para la compañía, pues factores como lo son el gasto financiero y las pérdidas por la posición monetaria neta aumentan en un 39% y en un 163% respectivamente. Por tanto, entonces la compañía pasa de un buen resultado operacional a lo que ya es una disminución en su utilidad antes de impuestos de un 2,5%, y finalmente lo que son los impuestos juegan, digamos, un papel positivo, ya que estos ayudan a que la utilidad neta permanezca flat. Por tanto, para nosotros este incremento del 1,96% corresponde más a lo que son efectos de rebalanceo y no a lo que son la lectura de resultados de la compañía, a la cual le damos una primera lectura neutral. En los resultados de ISA observamos que los ingresos operacionales entonces también presentan un desempeño muy positivo, se incrementan en un 33,3%, impulsados principalmente por lo que es el core del negocio, que es el transporte de energía, en donde factores como la entrada en operación de nuevos proyectos, los ajustes de tarifas en Perú y Brasil y finalmente lo que son mayores ingresos por construcción, pues presentan este impacto positivo sobre los ingresos de la compañía. Aquí es bastante, digamos que sorprendente y significativo ver ese incremento de los costos de venta y operación. Estos aumentan en un 51,2% en una mayor medida que esos ingresos de manera pronunciada, y pues presenta entonces lo que son contracciones en márgenes de rentabilidad. Vemos entonces aquí finalmente que para su resultado operacional lo que son los gastos administrativos aumentan más moderadamente, un 17%, y pues por tanto su utilidad operacional, a pesar de sufrir ese impacto negativo por parte de los costos, sigue siendo positivo, donde observamos que la utilidad operacional se incrementa en un 23% y el EBITDA casi en un 26%. Entonces para nosotros el desempeño operacional de la compañía, a pesar de esos impactos en costos, se mantiene positivo. En la parte no operacional, observamos entonces que lo que son los gastos financieros presentan un incremento mucho más moderado, teniendo en cuenta aquí lo que es la indexación a varias variables macroeconómicas en cada país, y lo que son los impuestos también presentan incrementos moderados de un 20%, parecido a esos incrementos en gastos financieros, y esto entonces ayuda a que en el neto la compañía presente un resultado bastante en línea a los incrementos que presentaba inicialmente en sus ingresos, y pues por tanto estaremos dando una lectura positiva a los resultados de ISA para la jornada de hoy. Recordarles que pues el día de mañana ya tenemos lo que son los resultados de Isagen, que igual pues ya pierden, digamos, que todo el significado teniendo en cuenta
cuenta la OPA que esto ocurre actualmente con Brookfield. Bien, en lo que tiene que ver con estrategia de divisas y el mercado, continúa perdiendo terreno contra las principales divisas. En la recuperación que se había visto en el precio de los commodities y la estabilización sobre la zona de $45 el barril estaba favoreciendo el comportamiento de algunas monedas. En la diapositiva siguiente podemos ver de manera particular lo que estábamos esperando para el peso colombiano, que es esa tendencia de estructura en el largo plazo, en el mediano plazo, donde el peso colombiano continúa favoreciéndose contra el dólar, podría continuar. Esta zona soporte importante de 2.800 pesos, pues hay que prestarle atención por ahora, y aquí entonces esas visitas a la zona de 2.800 podrían ser viables en el mediano plazo. Para la jornada de hoy, de manera puntual, algo de posiciones largas, ya el mercado pues abrió hace cerca de media hora, algo de posiciones largas podrían ser favorecidas sobre niveles de stop en 2.820, con objetivos allá tratando de cerrar el gap sobre los 2.840, 2.850, pero la estrategia estructural continúa siendo una visión positiva que favorece al peso y a las monedas emergentes frente al dólar. La siguiente diapositiva, en lo que tiene que ver con el precio del crudo, pues simplemente ver cómo se encuentra sobre esa zona psicológica importante de $45 el barril. Como lo mencioné anteriormente, muy pocos operadores esperaban una valorización adicional del precio del crudo. Las apuestas más agresivas están sobre este nivel, entonces los operadores están muy pendientes de los datos que van a ser publicados el día miércoles en lo que tiene que ver con variación de inventarios de crudo. Daniel. Gracias, Agustín. Con relación al tema de renta fija, simplemente una advertencia que hace Moody's sobre los países de América Latina y las deudas corporativas y soberanas, manifestando que tanto este año como el próximo se va a mantener un escenario desafiante para estas economías y pues en términos generales continúa percibiendo un bajo crecimiento para todos estos países y grandes obstáculos desde el punto de vista macroeconómico. Esto lo mencionó solamente el viernes pasado, por eso es importante recordar todas esas advertencias que vienen realizando las diferentes calificadoras de riesgo y que con relación a Colombia, pues estamos a la expectativa de que ya no solamente Standard & Poor's, sino Fitch y también Moody's modifiquen la perspectiva de su calificación, aunque esperamos que la ratifiquen en el nivel actual. Con relación pues a Agustín. Un minuto. Y en esta mañana los bonos del Tesoro americano continúan ahí peleando sobre esa zona de 1.80, una zona bien importante, como ustedes ven ahí, les Ichimoku es la única razón para poder ver esa continuidad de ese canal bajista que estamos dibujando al final, lo que tiene que ver con tasa, es que se llegara a consolidar esa ruptura de 98, de 1.80. Por ahora está totalmente descartada. Lo que realmente está ocurriendo esta mañana es que estamos viendo posiciones cortas. Los operadores están apostándole a un nivel de 1.85, es lo que en general se está hablando sobre este título. Sabemos pues muy pocos datos, entonces para la jornada de hoy pensaríamos que ese 1.80 no se va a poder romper. Si se llegara a romper, pues ahí están los niveles abajo, 1.70, 1.65, pero vuelvo a reiterar, descartado totalmente esta mañana. Estamos viendo posiciones, sobre todo vendedoras, en los bonos del Tesoro esta mañana. Gracias a todos. Bueno, con relación a la decisión del Banco de la República, traemos acá lo que sería una medida sencilla de regla de Taylor, es decir, básicamente cómo debería estar respondiendo la política monetaria a los datos macroeconómicos. La línea azul nos sigue mostrando que existe una brecha entre cuál debería ser la tasa actual y cuál es la tasa, que es la roja, que tiene el Banco de la República, incluyendo pues ya el ajuste de 50 puntos básicos. Es decir, esa diferencia muestra que hay espacio adicional para continuar incrementando la tasa. Sin embargo, algo importante acá y que en teoría debería sensibilizar los diferentes miembros del Banco de la República es que esperamos una fuerte reversión, sobre todo en el tema de inflación, a partir del segundo semestre de este año, y eso moderaría obviamente la tasa de interés
coherente con ese nuevo escenario. Entonces, por eso mencionamos que es difícil establecer si los incrementos van a ser de 25 básicos, que en caso de que sean así, pues básicamente estarían asumiendo que esta reversión tiene una alta probabilidad, o de 50 básicos en caso de que los diferentes miembros de el Banco de la República asuman que esta reversión que estamos esperando no tiene una probabilidad alta y prefieren ser más agresivos en esos ajustes. Con relación a por qué nosotros veníamos esperando desde hace varias reuniones, casi desde la reunión de noviembre, ajustes más fuertes, una de estas tiene que ver con las medidas de inflación básica, es decir, aquellas que eliminan esos efectos volátiles de alimentos y de otros bienes en la economía, pues tienen claramente una tendencia alcista, y desde mediados del año pasado hicieron ruptura a niveles del 4%, mantienen tendencia al alza a niveles del 6% donde estamos actualmente. Sin embargo, para moderar esta expectativa alcista, teníamos esas encuestas en el mercado y también las medidas de inflación que se pueden calcular a partir de los títulos de deuda pública. Entre la reunión del 18 de marzo y la de la semana pasada, es decir, 29 de abril, identificamos pocos cambios en esas expectativas de inflación, y aunque están desancladas aún por encima de niveles del 4%, considerábamos que tal vez esta moderación en esa medición implícita de inflación podría jugar a favor de incrementos de 25 puntos básicos. Con relación a las razones por las cuales la inflación se desancló, se desajustó frente a la meta del Banco de la República, tenemos ya indicios de que la depreciación del peso pues está moderando. En la gráfica que tenemos al costado izquierdo, en la parte inferior, estamos mostrando en amarillo oscuro la dinámica de esa depreciación anual o esa depreciación promedio anual que tocó pico en el mes de febrero, y también la inflación de productos transables, es decir, todos aquellos sujetos a este tema cambiario de que tocaron máximo cerca del mes de enero. Entonces aquí ya estamos viendo una posible reversión, y es una de las razones por las cuales creemos que esa dinámica inflacionaria se va a empezar a revertir en el segundo semestre de este año. El otro tiene que ver con el fenómeno del Niño, que desde los últimos 8 meses, sin excepción, los aportes hídricos en Colombia o la cantidad de lluvia, precipitaciones, estuvieron por debajo del promedio histórico. Ya estamos viendo que en abril empezó a acercarse de manera consistente hacia esos promedios históricos, y esto es una razón más para esperar que en el segundo semestre precios de alimentos se reviertan. A pesar de esos dos indicadores, pues el banco aceleró su incremento de tasas, y es algo que va a ser de difícil comprensión de aquí en adelante, porque no identificamos, a pesar de lo que diga el emisor, cambios sustanciales en el comportamiento de las variables económicas que justifiquen la aceleración, o por lo menos que expliquen por qué actuaron de manera diferente en esta ocasión. Ahora, con relación a los posibles impactos sobre el mercado, si bien es cierto, las decisiones de política monetaria afectan más la parte corta o algo de la parte media, la parte larga históricamente no ha tenido tanta correlación con esos decisiones de política del Banco de la República. Sin embargo, estamos alcanzando en este momento un nivel muy bajo de empinamiento de la curva de rendimientos. En este momento la diferencia entre 1 y 10 años desde el punto de vista teórico está cerca de los 100 puntos básicos. Los mínimos de esta diferencia ha sido de 50, es decir, los incrementos de tasa del Banco de la República en este momento pueden ya empezar a tener incidencia importante en la parte larga. Entonces esta es una advertencia importante que debemos tener en cuenta para futuras transacciones. Philip. Buenos días a todos. En el tema TES, como bien lo ha venido explicando Daniel, frente a la sorpresa que se llevó el mercado el día viernes con la subida de tasas de 50 puntos básicos del Banco República, varias cosas. Primero, la zona del 780, como bien lo hemos visto durante casi un mes, ha sido una zona importante, la cual en la tendencia de bajada de los TES no ha podido penetrar ni ha podido romperla, por lo cual seguimos pensando que nuestra visión alcista se mantiene en tasas, más cuando aún se respeta esa parte baja del rango del 780. Hoy ya los TES de 10 años empiezan operando 792, 795, nivel importante porque ya se llevaron los dos Ichimokus y el próximo nivel es el 8.01, que es la media móvil 200, por lo cual es importante ver que la tendencia al alza, ya después de haber visto también la decisión del Banco República y ver cómo el mercado no estaba preparado para eso, seguimos teniendo claridad en que podemos ir a buscar el 8.37, 8.30, esa zona del 8.30, 8.37 en el mediano plazo. Recordar
varias cosas importantes esta semana. Primero, subasta de TES VRs por 250.000 millones. Recuerden, la de vencimiento del 2035, el día miércoles. El día jueves 5 de mayo, 7 de la noche, dato de inflación en Colombia. Y el día viernes 6 de mayo, 7:30 de la mañana, el dato de generación de empleo y nóminas no agrícolas, lo cual centrará toda la atención del mercado. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.